Artículo. SCP-939 Clase de objeto. Keter Procedimientos Especiales de Contención. SCP-939, 1, -3, -19, -53, -89, -96, -98, -99 y -109 se mantienen en la celda 1163, A o 1163, B, 10MX 10MX cámaras de contención de 3M dentro del área armada de biocontención, 14. Ambas celdas están ambientalmente reguladas y presurizadas negativamente, con paredes construidas de hormigón armado. El acceso a estas celdas está regulado por una cámara de descontaminación exterior y puertas de seguridad de acero herméticas al gas interiores. Las ventanas de observación están construidas con vidrio balístico laminado de 10 centímetros de espesor protegido por una malla electrificada de 100 kV. La humedad se mantiene al 100% a una temperatura de 16 grados. Las muestras se controlan en todo momento mediante cámaras de infrarrojos. Se requiere autorización de nivel 4 para acceder a SCP-939, sus áreas de contención o las cámaras de observación. SCP-939-101 es desmembrado y almacenado en tanques de preservación criogénica 939-101 a 939-101M dentro del área de bioinvestigación, 12. El acceso a SCP-939-101 requiere la autorización de 2 miembros del personal de nivel de autorización 3, uno de los cuales debe estar presente para todas las investigaciones y pruebas. Solo se puede acceder al contenido de un 1 tanque 939-101 en un momento dado. La temperatura central de los tejidos de SCP-939-101 debe controlarse mientras se retiran de la conservación criogénica. Si la temperatura central supera los 10 grados, los tejidos se devolverán a su tanque correspondiente y se suspenderán todas las pruebas por un período de 72 horas. Salvo que la temperatura central supere los 10 grados, la investigación de los tejidos de SCP-939-101 puede continuar siempre que se toleren sus divagaciones y súplicas de liberación. Las celdas de contención deben limpiarse cada 2 semanas. Mientras esto ocurre, los especímenes de SCP-939 serán transferidos a la celda adyacente. Durante este tiempo, la puerta de la celda y la ventana de observación deben inspeccionarse en busca de daños y repararse o reemplazarse según corresponda. Se requiere una fuerte sedación de todo SCP-939 antes de que pueda tener lugar cualquier interacción, incluida la transferencia entre células y la experimentación. Consulte el documento No 939, T4 para conocer el protocolo de transferencia y experimentación. El equipo de materiales peligrosos de nivel C debe ser usado por el personal durante las interacciones con los especímenes de SCP-939 y en cualquier área en la que se sepa que habita SCP-939. Posteriormente, todo el personal involucrado debe observar los procedimientos estándar de descontaminación para garantizar que no se produzca una propagación secundaria de agentes amnésticos. Después del incidente APCA-14-939-3, todo el personal que no sea de clase D que interactúe con SCP-939 durante cualquier periodo de tiempo debe usar 2 monitores de pulso electrónico a prueba de agua durante dicha interacción. Estos monitores de pulso transmitirán a un sistema de monitoreo inalámbrico independiente de la red eléctrica principal de una instalación, con al menos un sistema de energía de respaldo en espera. Si ambos monitores de pulso de un individuo se estancan o funcionan mal, se presume que el usuario está muerto, se instruye al personal para que ignore todas las vocalizaciones posteriores del usuario y se declara automáticamente una ruptura de contención. El personal de seguridad que responde a tal violación también debe usar estos monitores de pulso. Además, todos los SCP-939 vivos deben ser implantados con dispositivos de rastreo subdérmicos al ser capturados. Descripción. SCP-939 son depredadores endotérmicos basados en manadas que muestran atrofia de varios sistemas similares a los organismos troglobíticos. La piel de SCP-939 es altamente permeable a la humedad y de color rojo translúcido, debido a un compuesto químicamente similar a la hemoglobina. SCP-939 tiene un promedio de 2,2 metros de altura de pie y pesa un promedio de 250 kilogramos, aunque el peso es muy variable. Cada una de sus 4 extremidades termina en garras de 3 dedos con un cuarto dedo oponible, y están cubiertas de setas que aumentan considerablemente la capacidad de trepar.
Sus cabezas son alargadas, desprovistas incluso de ojos vestigiales o cuencas oculares, y no contienen cubierta cerebral. Las mandíbulas de SCP-939 están revestidas con dientes rojos, ligeramente luminiscentes, similares a colmillos, similares a los que pertenecen a los especímenes del género Chauliodeus. De hasta 6 centímetros de longitud, y rodeado de órganos de fosa sensibles al calor. Las manchas oculares, sensibles a la luz y la oscuridad, se extienden a lo largo de sus crestas dorsales con espinas. Estas espinas pueden tener hasta 16 centímetros de largo y se cree que son sensibles a los cambios en la presión y el flujo del aire. SCP-939 no posee muchos sistemas de órganos vitales. Los sistemas nervioso central y periférico, el sistema circulatorio y el tracto digestivo están todos ausentes. El sistema respiratorio de SCP-939 está atrofiado y no tiene ningún propósito aparente más allá de propagar ANC-227, ver más abajo. SCP-939 no tiene una necesidad fisiológica aparente de alimentarse, ni ninguna forma de digerir el tejido consumido. El material ingerido generalmente se acumula en el sistema respiratorio de SCP-939 y se regurgita una vez que la cantidad es suficiente para inhibir notablemente su función. A pesar de la ausencia de muchos sistemas de órganos vitales, SCP-939 es capaz de tener crías vivas. Ver anexo 10, 16, 1991. El método principal de SCP-939 para atraer presas es la imitación del habla humana en las voces de víctimas anteriores, aunque se han documentado imitaciones de otras especies y cacerías nocturnas activas. Las vocalizaciones de SCP-939 a menudo implican una angustia significativa. Si SCP-939 entiende sus vocalizaciones o si repite frases escuchadas previamente es objeto de estudio en curso. Actualmente no se comprende cómo SCP-939 adquiere las voces. Se han documentado especímenes imitando a las víctimas a pesar de que nunca escucharon hablar a la víctima. El análisis de las vocalizaciones de SCP-939 no puede distinguir entre SCP-939 y muestras de voces de víctimas conocidas. Por este motivo, se desaconseja encarecidamente el uso de sistemas biométricos de seguridad o identificación de reconocimiento de voz en cualquier instalación que albergue a SCP-939. La presa generalmente se mata con un solo mordisco en el cráneo o el cuello. SCP-939 exhala rastros diminutos de un amnésico clase C en aerosol, designado ANC-227. ANC-227 causa amnesia anterógrada temporal, lo que inhibe la formación de recuerdos durante la exposición, más un promedio de 30 minutos. Es incoloro, inodoro e insípido con un ECT50 estimado para inhalación de 0,0015 mg/m3. En entornos bien ventilados o al aire libre, el riesgo de exposición a ECT50 se reduce considerablemente, pero no es despreciable. Por lo general, ANC-227 es indetectable en el torrente sanguíneo 60 minutos después del cese de la exposición. Las sensaciones reportadas de desorientación y alucinaciones leves inmediatamente después de la eliminación de ambientes saturados con el agente son similares al uso recreativo de numerosas sustancias psicoactivas y se confunden fácilmente como tales. Nota 23 de marzo de 2005. Este informe se refiere a la morfología alfa. Para obtener información sobre la morfología beta, consulte eliminado Registro de Experimentos 914, AMFNU, 7 Informe posterior a la acción, eliminado anexo 14 de noviembre de 1981. Un registro del tráfico de radio entre los equipos de captura durante el contacto inicial con SCP-939 está disponible aquí. Anexo 11 de abril de 1982. Debido a la intensa aversión de SCP-939 a la luz brillante, se ha considerado un riesgo mínimo de escape. La iluminación fluorescente estándar del pasillo es suficiente para disuadir a SCP-939-1 de abandonar su celda oscura. Ver anexo 20 de septiembre de 1991. Anexo 29 de junio de 1987. La investigación preliminar sobre ANC-227 sugiere potencial para su uso como amnésico de propósito general. Los métodos de producción masiva del agente, así como los posibles efectos adversos, se están investigando en el sitio de investigación y biocontención, 06. Anexo 10 de marzo de 1990.
AMC-227 ha sido aprobado para su uso como amnésico clase C. Se espera que la producción anual proyectada en el área de bioinvestigación, 12 por cultivos de tejido respiratorio de SCP-939 supere los 3 litros. Anexo 20 de septiembre de 1991. La contención de 9 especímenes de SCP-939 se ha visto comprometida luego de un escenario de incumplimiento de Noche de Paz en el sitio de investigación y biocontención, 06. Los asentamientos civiles cercanos han sido evacuados con el pretexto de que se avecina una tormenta. Los equipos de recuperación se han desplegado en la zona. Anexo 16 de octubre de 1991. Eliminado a la luz de esto, toda interacción con SCP-939 del 8 de septiembre al 7 de octubre en el hemisferio norte o del 6 de marzo al 4 de abril en el hemisferio sur está estrictamente prohibida. Eliminado. Aún no se han identificado especímenes masculinos de SCP-939 eliminado que contienen un amnésico de clase B. Eliminado. Ver reproducción de SCP-939. Anexo 20 de febrero de 1992. Con vigencia inmediata, se suspende indefinidamente el uso de AMC-227 como amnésico. Consulte el informe de incidentes AMC-227, 939,